momentos vamos a tener la reunión solamente con los diáconos o nada más la vamos a tener con los laicos. Luego vamos a tener talleres que también algunos van a ser dirigidos solamente a los que van a ejercer el ministerio como acólitos y otro para los ceremonieros. Pero a como vayamos progresando en el curso, vamos a ir dándole esta variabilidad, pero también déjenme ver aquí dónde está el programa. Lo pones por favor, Genaro. Muy bien. El próximo miércoles, Dios mediante, les vamos a dar un gafet para poder, a la hora de comunicarnos, poder hablarnos por nuestro nombre. Y sobre todo para mí, que me encanta hacer muchas preguntas, no estar diciendo tú o tú, sino referirme al nombre concreto de cada quien. Todavía estamos en la introducción. No hemos entrado en materia, pero les había dicho, porque ya tuvimos un curso, una sesión de solo laicos y ya tuvimos una sección de solo diáconos, que al inicio de cada sección vamos a tener un estudio de lenguaje para poder estar entendiendo todos exactamente lo mismo. Porque luego yo creo que ustedes saben o creen que yo sé y no hacemos nada. Entonces, aquí sí se necesita machete. Es decir, necesitamos trabajo en casa donde vayamos repitiendo para poder que se nos queden ciertas palabras. Entonces, la primera palabra que tenemos que recordarnos va a ser la de ceremoniero. Ceremoniero, ¿de dónde viene? De dos palabras. Ceres, que es una ciudad al suroeste de Roma, fundada por los etruscos hace casi 5,000 años, 4,000 y pico de años. ¿Qué se hacía en Ceres? Era un lugar fúnebre, era una ciudad que se dedicaba al culto a los muertos. Y la otra palabra es munos, ceremunos. Munos es la palabra que acompaña, por ejemplo, a matrimunus, que es matrimonio, patrimunus, que es patrimonio. Munus significa oficio. Entonces, ceremunus, ceremoniero, es la persona que se encarga de las celebraciones, que su oficio son las celebraciones. Al principio, ¿a qué se dedica la gente de X parte? A bordar. ¿A qué se dedica la gente de cierta parte? A labrar. ¿A qué se dedica la gente de cierta parte? A tal cosa. Entonces así decían. ¿Sí se escucha bien? ¿A qué se dedica la gente de Cere? Al culto a los muertos. Entonces, con el tiempo, Cere, Munus, no solamente era lo que se hacía en Cere, sino cualquier tipo de culto que se daba. De ahí viene ceremoniero. Ahora, ¿cuál es la otra palabra que nos tiene que quedar bien claro? Que es celebración. Una celebración no puede ser un acto personal, particular, individual. Celebración siempre implica grupo de personas que se reúnen para festejar algo. Entonces les decía el ejemplo de una persona que está en un bar y está tomando, y el cantinero le pregunta: ¿qué estás celebrando? Pues no puedo celebrar yo solo. En cambio, cuando llegan los amigos de esta persona que está en el bar y se juntan ellos, ahora sí ya puedes decir: estamos celebrando.
Por lo tanto, cualquier actividad individual no se puede considerar una celebración. Aun cuando un sacerdote celebrara él solo, está prohibido hacerlo. Cuando se hizo esto de la pandemia, fue por una situación bien especial, pero mínimo, dice la liturgia, tiene que haber otra persona que esté contestando lo que el sacerdote está haciendo. Y el sacerdote no celebrarla por su propia utilidad, sino para la utilidad de una comunidad. La siguiente palabra, ¿cuántas llevamos? ¿Cuáles son? Ceremonia y celebración. La siguiente palabra es culto, viene de cultivar. ¿Qué significa cultivar? Remover la tierra. Acuérdense que el ser humano originalmente era nómada, se dedicaba a cazar o a llevar rebaños, pero cuando empieza a ser sedentario, empieza a revolver la tierra y a meter granitos en ella. Pero para hacer esto necesitas no moverte, necesitas estar cuidando la plantita, echarle agüita, quitarle los animalitos y cosechar el fruto. Por lo tanto, culto significa no solamente, bueno, culto viene de cultivar la tierra, pero ya culto en nuestro lenguaje viene siendo aquella actividad cuidada que requiere de atención, que requiere de leyes, que requiere de trabajo, que requiere de esfuerzo. Muy bien. En la siguiente palabra es rito. Rito viene de ritus, que significa hacer, actuar, realizar una cosa. Junto a rito viene la palabra mito. Mito y rito, lo vamos a ver ahorita, siempre van de la mano. El mito es todo lo que nosotros creemos. Es la necesidad que hay de entender una cosa que no comprendemos. Esa sería la traducción oficial de mito. Para nosotros, los católicos, los cristianos, mito es lo que nosotros creemos, que vendría siendo el Evangelio, la Sagrada Escritura y la tradición de la Iglesia. Ese es nuestro mito. El mito no tiene una categoría científica, no trata de explicar científicamente un evento, simple y sencillamente de entender un evento. Y les comentaba, por ejemplo, el nombre de la Vía Láctea. Lo dieron los griegos y lo aplican a que el dios Zeus está ordeñando su vaca, pero tenía una esposa muy brava, esta niña Hera, así se llamaba Hera, y como Zeus era muy mujeriego, la mujer era muy celosa, y a cada ratito andaba viendo dónde estaba el dichoso Zeus. Y un día grita la Hera, ¡Zeus! Y el otro se impresiona y le aprieta la ubre a la vaca y salta un chisguete de leche al cielo, y así se formó la Vía Láctea. Yo les digo, nadie en este siglo podría creer que lo que vemos arriba en el cielo es leche. Sin embargo, los de aquella época sí lo creían, porque no era importante el que fuera cierto científicamente. Lo importante es que fuera válido para el pensar colectivo. Siempre en liturgia vamos a tener como quicio, como centro, la comunidad. Si nunca es algo particular.
De ahí viene, por ejemplo, que liturgia en sí es también un vocablo griego y viene dedicado a todo servicio público. Un servicio personal o particular no se puede considerar una liturgia. En cambio, barrer la calle de la cuadra, eso sí es una liturgia, porque es algo en favor de todos. Pero si yo nada más barro mi frente, eso no es una liturgia. Cualquier servicio en favor de la comunidad se le conocía como liturgia. Poco a poco se fue centrando a la actividad que el rey hacía. Y el rey hacía tanto las veces civiles como las veces religiosas. Y por último, se reservó solamente a lo religioso. Y por lo tanto, la liturgia es todo acto cultual que se ofrece a nombre de todos a Dios. ¿Qué es entonces la comunidad? Común. De latín comunus, que significa entero, global, y munus, otra vez tarea u oficio. Por lo tanto, la comunidad es lo que entre todos se hace a favor del grupo. La común unidad. Munus, oficio, y con, que sería globalmente. ¿Cuántas palabras llevamos? A ver quién me las dice. Ceremonia, celebración, culto, rito, mito, liturgia, comunidad, y la última que vamos a ver en esta sección es protocolo. Proto también viene de dos palabras griegas, proto lo que está enfrente, colo, cola, pegamento. Y se refería al empaste de documentos. La pasta de un documento se llamaba protocolo. Con el tiempo ya no se refirió al empaste sino al contenido. Y actualmente el protocolo viene siendo aquellas indicaciones o normas que se tienen que seguir. Nosotros en la liturgia le vamos a llamar rúbrica. ¿Y por qué rúbrica? Por el color rojo de las letras que en los libros litúrgicos se escribe. Una rúbrica viene siendo un protocolo, las normas que se tienen que seguir para algo. ¿Por qué se tienen que seguir unas normas? Simple y sencillamente porque no es un culto personal. ¿Cómo se le llama al culto personal? Devoción. La devoción siempre va a ser algo particular. En cambio, el culto, la liturgia, siempre va a ser algo oficial. Y para poder que entre lo que tú, que cuando tengan su gafet, voy a saber que es Julio, y cuando tengas tu gafet, voy a saber que es Fernando, para que Fernando y Julio hagan lo mismo, aún estando donde quiera que estén, ambos tienen que seguir un protocolo. Y ese protocolo aparece en letras chiquitas, rojas, a los lados del libro. ¿Ya conseguiste esto? Dicen que les había platicado también que cuando se inventó la televisión, se la llevaron al Papa Pío XII para que la conociera. Y el Papa invitó a un número de cardenales para que vieran el aparato ese. Entonces estaban todos ahí viendo y que prenden la televisión. Y entonces los cardenales y el Papa dijeron, este aparato lo inventó el diablo. Y corrieron al inventor de la tele y a todos sus séquitos. Vámonos para afuera. Y afuera del Vaticano estaba el diablo esperándolos.
Dijo, yo les compro la patente. Y desde entonces toda la electrónica la maneja mejor el diablo que nosotros. Así que cada vez que vamos a tener algún evento electrónico, siempre falla algo. A ver, ¿hay alguna duda? Voy rapidito porque esto ya lo vimos. Pero cuando empezamos siempre se empieza muy despacio y necesitamos que nos queden claras las cosas. Todos los términos que hemos ahorita visto, todos tienen una connotación de comunidad, de que no son términos que se refieran a algo que yo quiero hacer, sino es algo que se me indica cómo hacer. Un mito jamás va a ser algo que tú inventes para ti. Un mito tiene que ser siempre algo que es aceptado por la mayoría. Si la mayoría de aquella época no creyera en Zeus, jamás hubieran creído en la dichosa Vía Láctea. Entonces, no se vale el que yo invente un mito. El mito tiene que ser algo comunitario. El rito tiene que ser algo comunitario. La celebración es algo comunitario. Todas las cosas que hemos considerado hasta ahorita giran en torno a la comunidad. Muy bien. De hecho, vamos a ver la distinción entre mito, rito y magia. Y también, pues para esto nos es más fácil poner ejemplos. Y un ejemplo es lo que los aztecas creían respecto del sol. Cómo se regía el sol, la luna y las estrellas. ¿Cómo se llamaba el dios del sol de los aztecas? Huitzilopochtli. ¿Cómo se llamaba la diosa de la luna de los aztecas? Coyolxauhqui. ¿Y cómo se llamaban las estrellas en los aztecas? Pues algo así como Centozoa, está medio raro. Pero bien, ¿cómo explican todo esto ellos? Bueno, dicen que la madre de todos los dioses, la madre de Huitzilopochtli, se llamaba Coatlicue. ¿Qué significa Coatlicue? La de las víboras en la falda, porque la representaban con muchas serpientes en el regazo. Estaba un día barriendo el frente de su casa. Así como Zeus ordeñaba vacas, los dioses tienen una vida muy parecida a la de nosotros, pero pues en otro nivel. Y estaba Coatlicue barriendo el porche de su casa cuando una pluma de colibrí, ¿cómo le dicen colibrí en tu casa? Chuparrosa. Una pluma de colibrí le cayó en el vientre y quedó embarazada de Huitzilopochtli. La hija de Coatlicue, la Coyolxauhqui, se da cuenta de que su mamá está embarazada y entonces le entra mucho celo y decide matar a la mamá y al niño que esperaba. Pero el dios desde el vientre de la mamá se da cuenta de las intenciones de Coyolxauhqui y revienta el vientre de la mamá, y como es el dios del sol, con un rayo descuartiza a su hermana en 4 partes. De ahí vienen las 4 fases de la luna, porque los aztecas veían el cielo y veían que el sol jamás tenía fases, siempre estaba de una misma forma. En cambio veían la luna y la luna sí tenía fases. Y ellos descubrían 4 fases: cuarto menguante, luna media, cuarto menguante y la luna llena. Luna llena, cuarto menguante, cuarto
creciente, menguante y luna nueva. Entonces por eso dicen que la había partido en 4 partes. Huitzilopochtli ganó, el sol ganó, pero era 7mesino. Entonces se empezó a comer la sangre de su mamá y de su hermana. Y ¡pum! Se enciende el dios Sol y empieza a hacer su travesía en el cielo. Pero se cansa porque es 7mesino y en la tarde empieza a caer de nuevo. Entonces los aztecas tenían que sacrificarle a Huitzilopochtli a muchachitos en la mañana, con el corazón latiente. Que recuerden ustedes que el corazón tiene su propia pila y aunque tú lo arranques, sigue funcionando. Se para porque ya no hay sangre que bombear y se detiene. Pero ellos veían que en el horizonte se empezaba a pintar de rojo. Ellos no sabían de la capa de ozono ni mucho menos, pero creían que era la sangre de los jovencitos que se empezaba a beber Huitzilopochtli y lo pum, se enciende de nuevo y vuelve otra vez a cubrir su órbita. Esto es un mito. ¿Es verdadero el mito? No, pero eso no nos importa, porque el mito no trata de resolver ningún asunto científico, ni astronómico, ni nada. Lo que nos importa es que sea válido, que la gente de esa época creía en ello y por eso sacrificaban a los seres humanos, porque creían en ello. Cuando vienen los españoles y se encuentran con esta práctica, pues ellos van a ir haciendo que el mito de los aztecas se venga para abajo. Dejan de creer en ello y dejan de sacrificar a la gente. Entonces, ¿cuál era el ritual? Ofrecer sangre y corazones a Huitzilopochtli. ¿Cuál es el mito? Huitzilopochtli necesita de la sangre para poder completar su órbita. Ahora bien, ¿cuál es la relación rito-mito en la iglesia? Nuestro mito es que nuestro Dios se hizo hombre. Para los que no son católicos, para los que no son cristianos, pero que son antropólogos, que son estudiosos, a ellos les importa muy poco si esto es verdad, que si tiene comprobación científica. ¿Cómo vamos a comprobar científicamente tal cosa? Que Dios se encarnó en el seno de la Virgen María y sin intervención de ningún hombre empezó a crecer en el vientre de la Virgen el niño Jesús. Y luego crece y él se presenta como el Hijo de Dios. Pero él tiene que sacrificarse por todos nosotros. ¿Por qué tiene que sacrificarse? Este es nuestro mito. ¿Se acuerdan de Adán y de Eva? ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? El día que coman ustedes del fruto de este árbol, van a morir sin remedio. Y Adán y Eva comieron del fruto de ese árbol. ¿Esto es cierto o no? No nos interesa. Ahora, ¿es válido o no? Porque aquí viene el gran cuestionamiento. Si los cristianos invalidamos esto, entonces el mito desaparece. La pregunta es si aceptamos que se explique de esa manera el por qué el ser humano tiene que morir. Porque Dios Padre dejó bien claro, el día que coman del fruto de este árbol van a morir sin remedio.
Y por lo tanto, como comieron del fruto de ese árbol, entonces el ser humano empezó a morir. ¿Ustedes creen en esto? Porque este es nuestro gran problema en el siglo XXI. No creemos que así haya sucedido. Díganlo. No escuché. Ahorita van a venir por todos ustedes y les van a prender lumbre por herejes. Pero aceptamos esa forma de explicarlo. Pero aceptamos esta forma de explicarlo. El día que ustedes dejen de aceptarlo, entonces se acaba. Y al acabarse el mito, entonces el rito tiene que cambiar necesariamente. Jesucristo vino al mundo a ponerle remedio a la muerte. Entonces, ¿por qué seguimos muriendo? Morimos en el cuerpo, pero nuestro espíritu sigue viviendo. ¿Tú crees esto? ¿Tienes una manera de explicarlo? ¿Aceptas esta explicación? ¿Crees que puede haber otra explicación? Sí, sí puede haber otra explicación, pero la que nosotros aceptamos como grupo es esta. Acuérdense que aquí el tema siempre va a ser la comunidad, no lo que yo crea, porque no les pregunté, ¿tú crees en esto? ¿Creen ustedes en esto? Si nosotros vulneramos el mito, el rito desaparece. Ahora, ¿Jesucristo creía en ese mito? Él sí conocía la verdad, porque es Dios, a menos de que no haya sido Dios. Pero él sí sabía cómo había estado todo. Él sí sabía qué fue lo que pasó al inicio y por qué las cosas se habían puesto de esa manera. Y esta es nuestra primera gran enseñanza. No porque tú sepas, tú en lo personal, tú sepas otra explicación, esa explicación, tu explicación sería válida para la comunidad. Cuando Jesucristo está en el huerto de los olivos, entra en esa tentación. Él le dice a Dios su Padre, ¿no habrá otra manera de hacer esto? ¿No podré pasar yo sin beber este cáliz? ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? No hubo respuesta. La Sagrada Escritura no nos dice que Dios Padre le haya contestado a su Hijo. Entonces Jesús tiene que sufrir la muerte en la cruz para poder que los judíos entendieran que ya estaban pagados sus pecados. Porque el precio por haber desobedecido a Dios era la muerte. Entonces Jesucristo agarra los pecados de toda la humanidad, la anterior a Él, la presente en su tiempo y la futura, porque Él es Dios, tiene esa capacidad de poder estar en el pasado, en el presente y en el futuro, es omnipresente, y agarrar los pecados de todo mundo y adjudicárselo. Dice San Pablo,
el que no era pecado, Dios lo hizo pecado, para poder matar en él todos los pecados. Por eso Jesús dice, oye, Padre, tú y yo sabemos que no es así, que basta con que digas, no hombre, no hay ningún problema. Sin embargo, no lo iba a aceptar así el grupo humano. Era necesario que lo sacrificaran y que su sangre fuera derramada como se derramaba la sangre de los corderos para redimir el pecado. Ahora, fíjense el nivel tan alto de respeto de Dios a lo que nosotros creemos. Porque Él se pudo haber puesto a dar una catequesis y decirles, miren, chavos, así no fue la cosa, pero así le escribieron porque ustedes no lo iban a entender, pero ya no hay bronca, Dios los perdona a todos ustedes, y cuando se mueran nada más se va a morir su cuerpo, pero su espíritu va a seguir viviendo. ¿Sí les quedó claro? Bueno, ya me voy con permisito, y se iba para el cielo. No, tenía que pasar por el proceso. ¿Cómo se llama ese proceso? Rito. Tenía que cumplir con un rito. Y ese rito era extender sus brazos en la cruz y derramar su sangre, porque era la manera en que el pueblo lo entendía. Por eso, hasta el día de hoy, el sacerdote le impone las manos al pan y al vino, como el sacerdote judío le imponía la mano al cordero, al cabrito o al toro para transmitirle los pecados de la gente. Cuando nosotros nos vayamos avanzando en este curso, vamos a ir estudiando todos estos gestos. ¿Por qué los hacemos? ¿Por qué los repetimos? ¿Por qué el grupo humano, el grupo social, todavía pide esto? ¿Por qué no terminamos de entender lo que es el amor y la misericordia? Pese a que Jesús lo repitió un chorro de veces, que la misericordia está muy por encima del sacrificio. Sin embargo, no lo entendemos y no lo aceptamos. Entonces tenemos que pasar por el rito. ¿Bien? Este es nuestro mito, este es nuestro rito, rito que el propio Jesús aceptó. ¿Por qué Jesús utiliza pan y vino en el cenáculo? Porque no solamente comieron eso, porque dice, terminada la cena, tomó pan, no el pan que ya se habían comido. Tomó la copa, no la copa que ya se habían bebido. Ya había terminado eso. Terminada la cena, tomó pan, tomó la copa de vino y entonces dijo las palabras que todos nosotros ahorita ya sabemos. ¿Por qué? ¿Por qué no incluyó la ensalada? O el cabrito o el borreguito. Imagínate qué padres serían las misas de hoy en día, con un asador grandísimo ahí, todos come y come. No, porque son dos pueblos. Israel está formado por dos pueblos. El pueblo nómada, representado por ¿quién? Acuérdense que Isaac, me voy para atrás. Adán tenía dos hijos. ¿Cómo se llamaban? Caín y Abel. ¿A qué se dedicaba Caín?
era agricultor, por lo tanto es sedentario. Para ser agricultor tienes que cultivar la tierra, y para cultivar la tierra tienes que quedarte ahí a cuidarla. En cambio, Abel era pastor, por lo tanto era nómada. Esto quiere decir que no necesariamente los hijos de Adán y Eva eran Caín y Abel, sino lo que quiere decir el texto era que la primera humanidad había sido sedentaria y nómada. ¿Quién era el bueno? Abel. ¿Y qué era Abel? Pastor. Y los pastores son nómadas. En cambio, Caín es el hombre de la ciudad. Es el mañoso. Es el que no le quiere ofrecer a Dios los mejores frutos, sino los que ya están picaditos, los que ya están marchitos. Como cuando traen las ofrendas y me traen los zapatos que ya no les quedan, la ropa que ya no usan, la despensa que ya se está pasando, caducando. Lo que hacen muchas empresas. No te dan el producto que apenas van a vender, te dan el que ya se venció o el que está a punto de vencerse. Ese es el hombre de la ciudad, representado por Caín. Y el hombre del pueblo, el nómada, el migrante, está representado por Abel. ¿Qué es lo que hace Caín en contra de Abel? Lo mata. ¿Y con qué lo mata? Con la quijada de un burro. Y el burro va más aplicado al nómada. Es decir, prácticamente con un objeto de Caín, del propio Abel. Entonces, en el pan y el vino, ¿a quién estamos representando? Al pueblo sedentario de Israel, a los malitos. Ya les quedó al hombre de la ciudad, porque el trigo y la vid lo pueden cultivar los de la ciudad, los sedentarios. Pero esa era una parte del pueblo. La otra parte del pueblo sacrificaba los corderitos. Y entonces el Gólgota es el sacrificio de los buenos, de los nómadas, de los representados por Abel. La gente de aquella época todo esto lo entendía, porque vivían de eso, porque estaban en contacto con todo eso. Nosotros que vivimos en cuatro paredes y nos desplazamos en carros y trabajamos en fábricas o estudiamos en espacios cerrados, no tenemos ese contacto. Por eso tenemos que estudiarlo, porque ninguno de nosotros pertenece a aquella época y ninguno de nosotros está sometido a las leyes de esa época. Y por lo tanto, para entenderlos, tenemos que meternos en esos zapatos. El Gólgota es el sacrificio de Abel y el cenáculo es el sacrificio de Caín. Y entonces ahí tenemos que Jesucristo une en un solo sacrificio a Caín y a Abel. Este acto de Jesús es la reconciliación de los dos hermanos.
es la reconciliación del pueblo de Israel. Ellos sí lo entendían. ¿Por qué había un Gólgota y por qué había un cenáculo? Nosotros no. Jesucristo se apegó al rito para poder que lo entendiera. Ya han pasado 2000 años y todavía no nos cae el 20 de que la Eucaristía es el sacramento por excelencia de la reconciliación. Cuando todo el mundo dice la Eucaristía es una acción de gracias, sí es una acción de gracias, pero una acción de gracias ¿de qué? Del sacrificio de Cristo en la cruz. Wow. ¿Y qué logró Jesucristo con su sacrificio en la cruz? No solamente la redención, la reconciliación. Ahora, ¿es creíble, es válido el rito el día de hoy? Porque cuando la gente va a misa, ¿está pensando en esto? ¿O vas a tu misa, a tus intenciones? Y es más, estás peleado con tu esposa, estás peleado con tu papá, estás peleado con tu jefe, estás peleado con tus hermanos, con tus amigos, y vas a este rito de reconciliación y lo vives. ¿Lo haces creíble? Porque cuando los indios, los aztecas, sacrificaban al pobre muchachito y le sacaban su corazoncito, el sol empezaba a salir. Ellos lo creían. Ahora bien, supongamos que nosotros estamos en misa y que estoy presidiendo la celebración del cuerpo y de la sangre de Cristo. Pero este grupito de acá jamás ha estado en una misa, ni siquiera son cristianos, pero son estudiosos, son gentes preparadas, sabias. Y entonces ellos empiezan a ver lo que nosotros hacemos y ya se documentaron. Y nos voltean a ver a nosotros y entonces ellos se preguntan, ¿estos creen en lo que están haciendo? Porque si tú crees, tú no puedes mantenerte enojado con alguien. Si tú crees, no puedes entrar a la misa en pecado y salir en pecado. Y no porque haya un padre confesando ahí en una orillita, sino porque todo el proceso ritual de esa celebración es para obtener no solo la redención, sino la reconciliación. Cuando este grupo ve que nuestra conducta sigue siendo la misma, entonces ellos se dicen, ellos no creen en lo que están haciendo. Y este va a ser el trabajo de un buen ceremoniero. Por eso me he detenido en este aspecto. Muchos piensan que un ceremoniero es alguien que va a checar que se cumplan las rúbricas, que se haga según el protocolo. Pero el auténtico trabajo de un ceremoniero es que la iglesia
haga lo que verdaderamente la iglesia cree. Y para eso necesitamos que los ritos sean creíbles, no solamente que sean bien hechos, sino que también sean creíbles. Y nosotros entramos disgustados a misa y salimos disgustados. El sacerdote mismo que está presidiendo la celebración no muestra esa redención, porque está cansado, porque está fastidiado o simplemente porque no le gusta estar en la comunidad en la que está y hace las cosas porque las tiene que hacer, punto. Y si alguien se le acerca al final de la misa y le dice, no tengo tiempo, entonces cualquier persona dirá, esta persona celebró muy bonito, pero no vive lo que celebra. Y esa va a ser nuestra tarea principal. Por eso no me puedo conformar con que ustedes sepan los ritos, sino que ayuden a que el rito verdaderamente sea actuado por todos, no solamente por el que preside la celebración, no solamente por los que ayudan en la celebración, sino que lo vamos a ver un poquito más adelante, es toda una orquestación. En una orquesta, aquí tenemos los de la batería, acá tenemos los del piano, acá los de los violines, chelos, flautas, clarinetes, oboides, todas esas cosas. ¿Todos están tocando lo mismo? No, cada uno tiene una partitura, o sea, partitura. Juntadas todas las partituras se da la melodía. Pero ellos están ejecutando una cosa que estos no están ejecutando. El director, que en este caso va a ser el ceremoniero, es el que se va a encargar de que todo esté formando una melodía y de que la gente perciba esa armonía del evangelio hecho rito. Esta es la belleza de este servicio a la iglesia. Pero no basta con que tú sepas tocar muy bien la flauta. Tienes que estar al pendiente de todo lo que los demás están haciendo. Porque si tú vas a tocar la flauta a tu manera y vas a entrar a la hora que te pegue la gana y le vas a subir de tono a como a ti te parezca, entonces no existe una sinfónica, no se da la orquestación. Y en la liturgia vamos a tener a los acólitos, a los lectores, a los concelebrantes, a los del orden, a los sacristanes, a los monitores, a los del aseo, a los de la seguridad, a los de las puertas, y todos ellos están formando esta sinfónica. ¿Bajo la batuta de quién? Del ceremoniero, no del que preside la celebración. El que preside la celebración está haciendo una parte, pero él no lo está haciendo todo. Él no está cantando, él no está haciendo las moniciones, él no está leyendo las lecturas, él no está haciendo la colecta, él no está trayendo las ofrendas. El hecho de que sea sacerdote o de que sea obispo o de que sea el papa no quiere decir que sea el director.
Y hay una frase muy desgastada que dice que el que preside es el que decide. No. Antes de que una celebración se haga, te tienes que sentar con todos los integrantes y decir qué es lo que vamos a hacer, para que el flujo de la información funcione. Así que si vamos a tener un ceremoniero en un decanato o en una zona pastoral o en una diócesis o en una parroquia, no se trata solo del trabajo de uno, sino el trabajo de un equipo. Siempre el punto central va a ser el equipo, la comunidad. Yo no puedo ir con una misa, con una orquesta filarmónica y con gente vestida de traje y con flores carisísimas a un ranchito, a una iglesia humilde en la periferia. ¿Por qué? ¿Porque no son dignos de ellos? Porque no lo van a entender. No van a entender por qué nos hemos gastado 250,000 pesos en flores y hemos gastado 90,000 pesos en una orquesta cuando no tienen comida, cuando no tienen calle, cuando no tienen esto. Sería totalmente ofensivo. Ahora, ¿cuál va a ser el trabajo de la iglesia? ¿Pavimentar las calles? ¿Darle de comer a la gente? ¿Cuál va a ser nuestro trabajo? Que la orquesta, la melodía de lo que estamos haciendo, mueva las fibras de los gobernantes para que vivan el evangelio. Muevan la vida, las fibras de los empresarios para que se solidaricen. Mover las fibras de la gente que se la pasa en el tomadera para que organicen mejor sus gastos en sus casas. Hacer creíble el evangelio. No agarrar nosotros la chamba que le corresponde al departamento de limpia. No poner las leyes que le corresponden a la Cámara de Diputados o de Senadores. No ser nosotros los políticos, pero sí mover las fibras de ellos para que, empapados del evangelio, coherentes con lo que estamos celebrando, hagan lo que les toca hacer. Y si a ti te toca la flauta, interpreta según la partitura. ¿Y cuál es esa partitura? El evangelio. Esa es nuestra chamba. Entonces no es una chamba superflua. No es una cuestión decorativa. No es que termines y que digan todos, qué bonita celebración. Lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir descubriendo.